¿Probaste vos? No, Yo comí uno y me pareció que estaba feo. sácalo. Porque están hace rato ahí Agarré uno abiertos. como agrio, así me fijé, si Por tenía ahí no hongo, tiene hongo, pero no importa. no le Pero... veo, pero yo No, lo tíralo, sentí tíralo. feo. Y el otro no sé.
Hola, buenos días a todos. Bueno, medio tempranito. Si me pueden habilitar para subir para compartir un PDF de la Secretaría. Gracias. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, doctora. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien por acá. Bueno, a ver, quiero ir definiendo un poquito los temas que quedan pendientes. Teléfono. Demanda y excepciones, habíamos visto todo, ¿no es cierto?
Contestación de demanda, llegamos a ver. Sí, eso lo vimos, doctora. Bueno, rebeldía, estuvimos viendo los artículos también, ¿no? Sí. Sí, sí. Recuérdenme un poquito, que es lo último que vimos, que ya saben que me confundo con la otra comisión. Porque a veces la clase se va dando para un lado o para el otro, entonces después no me queda bien, no recuerdo bien qué es en uno y qué es en otro. Sí, rebeldía lo explicó, doctora. Lo vimos. Nadie sabe. Sí, perdón. Sí, sí, lo vimos. Rebeldía. Creo que hay... Entonces, demanda. Sí, decime, perdón, Lucio. No, que creo que hay un delay en la conexión. Porque es como... Esperen un minuto, que voy a conectar internet. Sí, no, es verdad, no hice la conexión por cable. Esperen un segundo que ya lo conecto. No sé por qué. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. No, había quedado con el Wi-Fi, la notebook, por eso. Ahora sí. Bueno, entonces, demanda, traslado de la demanda, las opciones del demandado, rebeldía, vimos los artículos, opciones que tenía si se presentaba, si no se presentaba, contestación de demanda, reconvención, eso está todo bien. Habíamos llegado a ver cuándo se abría la etapa prueba. No. O sea, acá tendríamos que arrancar. Sí. A Lo ver, hice ¿qué es lo que antes, estaría profe. faltando entonces? Perdón, no te escuché. La etapa probatoria todavía no lo vimos. No vimos nada, pero llegamos a ver cuando se termina toda la etapa introductoria, ¿no es cierto? Con la contestación de la reconvención, o con la contestación de demanda, o con la sentencia interlocutoria que resuelve las excepciones previas. ¿Está bien? Así es, así es. Sí. Perfecto. Les hago una pregunta para organizarme, porque yo publiqué el cronograma ayer, pero igual lo que quiero, a lo mejor la clase que yo les comenté que vamos a hacer con el video y el análisis del proceso, a lo mejor la hago conjuntamente con las dos comisiones. Ustedes tienen la posibilidad, bueno, habría que ver el día, si fuera lunes, miércoles o viernes, de tomar la clase 1:30 del mediodía. Yo personalmente sí. ¿Hay alguien? Bien, ¿hay alguien que no pueda? Vamos a hacerlo más fácil. ¿Hay alguien que no pueda? Yo con anticipación, si sé la fecha con anticipación, puedo. Perfecto, listo. Entonces yo lo organizo y ahí organizo y les comunico si la hacemos en este horario o la hacemos a las 13:30. Sería de 13:30 a 15. Bien, y si ustedes tienen el grupito de WhatsApp con sus compañeros que no están presentes, también comuníquenle. Bueno, si son alumnos que no vienen nunca a cursar, no importa. Pero si son los que vienen y que hoy no estén, porque acá veo que somos 20. Pero es más o menos el número que normalmente curso. Bueno,
Entonces, ¿qué era lo importante cuando nosotros vimos la contestación de demanda? ¿Se acuerdan que con la contestación de demanda el demandado reconoce o niega categóricamente los hechos alegados? Esto entonces nos está dando a nosotros una pauta de cuáles van a ser los hechos objeto de prueba. Yo les voy a dar un trabajo para que hagan, que está bien vinculado con este punto, o fundamentalmente vinculado con este punto. Quiero que ustedes analicen el Código de Procedimiento Civil y Comercial del proceso ordinario, todas las etapas del proceso ordinario, y hagan una comparación de cuáles son las facultades o los deberes que tiene el juez, que serían o lo que ustedes vean, ¿no? Dentro de lo que tienen las partes también, de las cargas de las partes. ¿Cuáles son las facultades o deberes propios de lo que sería un sistema garantista o de un sistema activista? ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos, o lo vieron con otros docentes, la primera parte, lo vieron con el doctor, algo vieron conmigo, pero fundamentalmente lo vieron con el doctor Espinosa? ¿Se acuerdan que el garantismo y el activismo son como dos tendencias distintas que rigen en un proceso civil de acuerdo a la opinión de la doctrina? Y por supuesto eso se refleja en las normas. Si nosotros hablamos del garantismo, estamos vinculando o estamos concibiendo al juez como una persona ajena al conflicto. El conflicto es privado, es entre las partes, cada uno utiliza las herramientas que quiere, que puede. El que tenga mayores recursos, mayores posibilidades va a estar en ventaja, pero bueno, no es un problema del Estado. Y el juez lo que tiene que hacer es esperar esta lucha para después resolver. Entonces la participación y los actos que tiene el juez son muy acotados. ¿Por qué? Porque acá rige a pleno el principio dispositivo, donde todo está en manos de las partes. Lo que dicen los activistas, o sea, ahí estaría Alvarado Belloso dentro de lo que serían el garantismo. Lo que dicen los activistas justamente es que no tiene que ser así, que la función jurisdiccional es una función que cumple el Estado, que no todas las partes están en igualdad de condiciones, y que lo que le importa al Estado, y por ende le importa al juez, no es quién lucha más fuerte o quién tiene mejores herramientas para la lucha, sino cuál es la verdad. Y en base a la verdad, resolver. Entonces, ya no deja todo en manos de las partes, como lo hacía o lo hace según los garantistas. Acá, o sea, el principio dispositivo se ve como de alguna manera, no les voy a decir que se ve afectado, pero sí se puede ver influenciado porque hay cosas que le van a sacar a las partes y que van a quedar en cabeza del juez. Básicamente, con lo que tiene relación con la etapa probatoria, porque acá rige el nudo de la cuestión. Nosotros vamos a ver que nuestro Código Procesal Civil y Comercial tiene regulaciones propias de un sistema garantista. Sin embargo, tiene otras propias de un sistema activista. ¿Y esto por qué es? Porque si bien se tomó un modelo basado justamente en esto que fue la concepción originaria del derecho romano, de la lucha y el juez como un tercero director, después en 1940 con el código, con la reforma del Código Procesal en Italia, que fue tan importante y tan innovadora, si bien era durante la época de Mussolini, lo cual generó que hubo como una sensación de que había un abuso de parte del Estado, una intromisión, diríamos, de parte del Estado, pero es Carnelluti el que hace el código. O sea que es uno de los procesalistas más importantes de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro código toma cosas del código del 40, que son, justamente, o que contemplan o que prevén un juez activo en búsqueda de la verdad. No un juez que se queda de brazos cruzados mirando cómo pelean los otros para después resolver. ¿Entienden eso? ¿Se lo acuerdan? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Entonces vamos a ver que dentro de las facultades que tiene el juez vinculado
fundamentalmente con la etapa probatoria, hay medidas que son propias de un proceso activista y hay medidas que son propias de un proceso garantista. Yo lo que quiero que ustedes vayan analizando las distintas etapas del proceso y den ejemplos de lo que regula el código que pueda ser propio del sistema garantista o que pueda ser propio de un sistema activista. ¿Está claro? Es mucho más fácil de lo que parece, pero a ustedes les va a servir para tener también un manejo del código. Sí. No, ¿ese trabajo está en el campus, doctora, o directamente Todavía nosotros lo no. hacemos? No, se lo estoy transmitiendo ahora, después si quieren subo la consigna. La subimos al campus y la dejamos ahí en el campus como un trabajo práctico. Lo voy a subir la consigna y lo voy a hablar con Martín, que es el ayudante alumno, para que también él coordine con ustedes y pueda controlar y corroborar y darles una mano en el estudio del tema, en el trabajo este. Pero les va a ser de mucha utilidad. Si ustedes lo que quieren es copiar lo de que le hacen unos compañeros, bueno, es un problema de ustedes. Si quieren aprender, les va a servir mucho. Les va a dar un manejo del código y les va a dar manejo del proceso civil, que es lo que a mí me importa. Eso por un lado. Les iba a decir algo más y ahí se me fue la pregunta de la cabeza o el comentario, pero no importa, eso se me va a venir de nuevo. Ya me acuerdo. Además del código, nosotros vamos a ver lo que es la llamada Justicia 2020. No sé si ya alguien les habló o escucharon algo, acá en la cátedra, ¿no? Me refiero. Si ustedes ya pudieron ver algo de lo que es Justicia 2020. Si tiene alguna idea de qué se trata. Estoy mirando yo porque le subí algo de material. Quería corroborar. Porque a veces subo y capaz que me equivoco. Y en vez de poner carpeta, pongo archivo y se sube uno solo. Y no todo lo que subí. Sí, lo subí. ¿Alguien tiene idea de qué se trata esto? ¿Es lo que tiene que ver con la virtualidad? ¿O no? Porque sí, va un poco más allá. Con la digitalización de los procesos, ¿no? Va un poco más allá de eso. Va más allá. En realidad, ¿quién dijo eso, Jazmín? ¿Habías hablado? Sí. En realidad, a ver, ¿con qué tiene que ver? Con la idea de que los procesos civiles y comerciales dejen de ser procesos absolutamente escritos, donde el juez no tiene una participación activa hasta el llamamiento de autos para sentencia. Nosotros vamos a ver que la etapa probatoria arranca ahora, cuando ya empecemos a ver, y culmina con el llamamiento de autos para sentencia, que es la resolución judicial que pone fin a la etapa probatoria e inicio a la etapa introductoria. A la etapa decisoria, perdón. A partir de ahí empieza a correr el plazo para dictar sentencia. ¿Qué lo puede suspender si tiene que dictar las medidas para mejor proveer, que son medidas de prueba, que las puede dictar en el caso que considere que no ha quedado claro cómo fueron los hechos, que no pueda resolver y puede ordenar la producción de pruebas? Estoy dando una respuesta del punto anterior, como verán. Ahí está el quid de la cuestión. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que se empieza a hacer en la provincia de Buenos Aires a partir de 2012, que tiene como finalidad la reforma del Código Procesal Civil y Comercial? Empezar a introducir posibilidades de que el juez tenga otra participación en la etapa, en el proceso, durante la tramitación del proceso, para generar una mayor inmediatez, es decir, lo que sería el principio de la oralidad. Ustedes saben que el principio de la oralidad no significa que el proceso es todo oral. Lo que significa el principio de la oralidad es que va a haber actos procesales de trascendencia que van a ser orales, donde el juez va a tener una participación directa. ¿Con quién? Con las partes y con los medios de prueba. Esto está en las facultades que tiene el juez. Dentro de las facultades instructorias, ¿se acuerdan la diferencia entre ordenatorias e instructorias? Dentro de las facultades instructorias, nosotros vamos a ver que hay muchas facultades vinculadas con la producción de prueba en cabeza del juez, que son absolutamente activistas. Por otro lado, dentro de las facultades ordenatorias, tienen la posibilidad de citar audiencias de conciliación.
y tratar de que las partes arriben a acuerdos. Entonces, ¿qué hace este movimiento que arranca a partir de la Corte y de la legislatura de la provincia? Empezar a introducir, y que esto tiene también, se desarrolla en todo el país, empezar a introducir cambios, pero no cambios todavía con respecto al proceso en sí, sino cambios vinculados con otra interpretación o con otra aplicación de las facultades ordenatorias e instructorias. Y va a haber muchos más actos orales. Entonces, cuando nosotros veamos ahora lo que dice el código, vamos a ir analizando cómo esto se da en Justicia 2020. Por eso a mí me interesa pasarles lo del video y explicar bien, porque el video es una audiencia de vista de causa. Hoy, los procesos de conocimiento que se rigen por el sistema de Justicia 2020, Mar del Plata fue como precursora y hubo algunos juzgados nuevos, los últimos juzgados creados, que empezaron a implementar eso. Luego se empezó a extender a todos los juzgados y fue a partir de tal año, todos los procesos iniciados se iban a aplicar el sistema de Justicia 2020. Pero nosotros no estamos hablando de que una acordada o una interpretación va a cambiar el código. No, lo va a aplicar de una manera distinta. Yo, si bien le subí dentro del material de estudio un artículo que se llama Justicia 2020, oralidad en los procesos civiles, esto lo sacó la Corte Suprema, la Suprema Corte de la provincia, y son muchos artículos, porque son como artículos orientadores a los abogados, a los jueces, y yo se los subo para los alumnos, de cómo tiene que ser el procedimiento aplicando los principios de Justicia 2020. Pero aparte, vieron que yo subí una carpeta que se llama Procesos de Conocimiento. Acá en Procesos de Conocimiento subí el PowerPoint sobre el que estamos trabajando y les corté un artículo especial que habla de cómo influye en el procedimiento probatorio lo que es Justicia 2020. Lo tienen que estudiar, pero aparte les va a aclarar muchísimo, los va a ayudar también en el trabajo que tienen que hacer y a entender mejor cuando veamos el video. Y después está los otros artículos, que es el instructivo del pago online de tasa de justicia, los requisitos de la demanda, el modelo de acta de cierre, la planilla de receptoría, que estos son todos hechos por Martín, por supuesto con la supervisión mía, pero son trabajos hechos por Martín. Además de eso, abajo tienen, para el que quiera, porque hay cosas que son interesantes y que son útiles porque no hay mucho material sobre el tema, más que estos artículos que de estas publicaciones que se van dando, para poder aplicarlo en distintas, porque por ejemplo tiene sobre principios procesales, o sea que hay muchos artículos que son muy importantes y que les van a dar mucho material de estudio para la materia. Entonces, ¿qué es lo que busca Justicia 2020? Agilizar los procesos, lograr que se respete o que se dé una efectiva inmediatez y una mayor importancia de la oralidad en los procesos. Entonces los procesos de alguna manera se convierten un poquito en mixtos, porque si bien toda la etapa introductoria es escrita, en la etapa probatoria vamos a ver que va a haber una participación del juez muy, muy, muy importante y muy activa. Y muy activa, o sea, muy propia del sistema, o no del sistema, sino de la doctrina o de la escuela activista. Entonces, lo que vamos a ver se complementa con el código. Entonces está bueno, pero es importante que ustedes puedan ver cómo es el proceso, porque hay procesos que todavía siguen tramitando con la norma pura y simple del proceso de conocimiento del código y otras donde ya rige el sistema de Justicia 2020. El juez, cuando ordena los primeros despachos, ya determina cuál va a ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta etapa o cómo se inicia la etapa probatoria? Nosotros llegamos a hablar de cuando no había hechos controvertidos que se declara la cuestión como de puro derecho, ¿no es cierto? Eso lo llegamos a ver. ¿Qué significa? Que cuando hay hechos alegados por las partes en los efectos constitutivos, demanda, contestación, reconvención, contestación, que firmaron una parte y negó la otra, porque en la contestación de demanda lo que hace el demandado primero es expedirse sobre los hechos, reconocerlos o negarlos. Si hubiera, se abre la causa a prueba. El plazo de apertura a prueba
acá les dejo todo claro, todo para que tengan bien estructurado. El plazo de apertura a prueba lo va a fijar el juez y es hasta de 40 días en el proceso ordinario. Pero en el sumario dicen que lo fija el juez. ¿Qué diferencia hay fundamental que haga que un proceso tenga un plazo hasta de 40 y el otro tenga un plazo de 30? Que se acuerdan que nosotros dijimos que en los procesos ordinarios las pruebas no se ofrecen con la demanda, ni con la contestación, ni la recomendación, ni la contestación, salvo la documental que se adjunta. Todos los demás medios de prueba se ofrecen en la etapa probatoria. Sin embargo, en los juicios, en los procesos, en todos los demás procesos, sumario, sumarísimo, y en los procesos que no sean de conocimiento, los medios de prueba que sean necesarios se ofrecen en los escritos constitutivos. Entonces, el único que es distinto es el ordinario. ¿Qué pasa? El juez dictó una providencia simple que va a decir, Mar del Plata, 14 de junio de 2021, ante la existencia de hechos conducentes alegados por las partes controvertidos sobre la causa prueba por el término de 10 días. Notifíquese. Esto se notifica por cédula. Por supuesto va a ser por cédula electrónica, porque ahora todas las notificaciones a los domicilios constituidos son cédulas electrónicas y esto se notifica al domicilio constituido, que es la regla. La excepción es que se notifica el domicilio real, una vez que ya se presentaron las partes y constituyeron domicilio legal. ¿Qué pasa en este tiempo? Tiene que quedar firme. ¿Se acuerdan que hablamos que las resoluciones judiciales tienen que quedar firmes? ¿Cuándo quedaría firme una? Acá tienen que aplicar muchos conocimientos. ¿Cuándo quedaría firme esta providencia simple que se notifica por cédula electrónica? Y a través de la sentencia interlocutoria. A ver, si yo digo que queda firme, estoy hablando de una resolución judicial. Entonces no puede quedar algo firme a través de otra resolución judicial. Queda firme de acuerdo a cómo actúen las partes una vez que son notificados. ¿Está, Pues, Sergio? eran los martes. Espérame un minutito, Lucio, porque quiero aclarar esto con Sergio. Sí, ¿Está correcto, entendido? doctora. Entendido, Perfecto. perfecto. Cuando hablamos de firme, hablamos de una resolución judicial. Eso no hay que sacárselo de la cabeza porque es para todas lo mismo. El criterio de cuándo adquiere la calidad de cosa juzgada es cuando queda firme la sentencia. Lo mismo va a pasar con todas las resoluciones. Sí, Lucio, te escucho. Era cuando estaba notificada la parte. Puede ser que eran los martes o viernes. Cuando está notificada, no está firme. Lo que pasa es que cuando está notificada, ¿qué empieza a correr? El plazo. Los plazos. ¿Plazo para qué? Los plazos. Para poner excepciones o recursos. A ver, Profe, un minuto. Poner excepciones, no. Nosotros, si estamos notificados de una resolución judicial, o sea, si nos están notificando un traslado, ahí sí podemos contestar o poner excepciones. Pero si nos están notificando una resolución judicial, ¿qué podemos hacer? Oponernos, interponer un recurso, de acuerdo a cuál sea la etapa en cuestión. Si acá se nos notifica la apertura a prueba o la declaración de puro derecho y nosotros consideramos que tiene que ocurrir lo otro o que no es el momento porque todavía no se resolvieron las excepciones, por ejemplo, nos vamos a oponer y decirle al juez que no corresponde la apertura a prueba porque no hay hechos controvertidos o porque no es la etapa procesal oportuna. Entonces, las partes tienen la posibilidad de oponerse. Sí, ¿quién me había hablado? no, era eso, profe, lo que quería decir. La posibilidad Bien, de interponer. está bien. Entonces, ¿cuándo queda firme? Porque todavía no Cuando- nos queda claro. Cuando las Cuando se partes- vencen los plazos ¿Cuándo vencen los plazos para qué? para oponer algún recurso o oponerse. Bien, exactamente. Cuando vencen los plazos o cuando se Agotan los recursos. consiente o cuando se consiente en forma expresa. Si se hubiera interpuesto recurso, obviamente cuando se resuelva. Pero entonces, ¿qué significa? Que si se notifica a las partes el auto de apertura a prueba, estas tienen 5 días para oponerse. Si no se oponen, vencido el plazo, queda firme. Bien, pero mi pregunta es, ¿cuándo queda firme?
Si estamos hablando que son dos las partes que se notifican, porque es el actor y el demandado. Vos hoy, Lucio, cuando dijiste si era los martes o jueves o viernes. A ver, si recibimos una cédula electrónica hoy lunes, ¿cuándo se entiende que quedé notificada? El martes. El martes. Y si recibo una cédula en soporte de papel hoy lunes, ¿cuándo se entiende que quedé notificada? Hoy lunes. Cuando la Hoy recibe. lunes. Hoy lunes. Es decir, mañana va a ser el primer día del plazo, pero si yo me notifico de forma electrónica, el primer día del plazo va a ser el miércoles. Acuérdense, las cédulas electrónicas, el día que la recibo no quedo notificado el siguiente martes o viernes, pero la cédula papel el día que la recibí. Bien. Entonces, pregunta, ¿cuándo va a quedar firme el auto de apertura a prueba suponiendo que ninguna de las partes se oponga? Si son las dos partes que se van a notificar. Cuando finalizó el plazo de 10 días. Son 5, no 10. Bueno, 5 días. ¿El plazo de quién? Si son dos partes. De ambas partes. ¿Y si se hubieran notificado días diferentes? La última que se notificó. Exactamente. Para la primera sería. La última que se notificó. Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Si nosotros estamos hablando de una notificación electrónica, obviamente que el juez dicta la resolución, es lo que se llaman las resoluciones autonotificables, dicta la resolución que se notifica por cédula y ahí mismo arroba a los domicilios electrónicos y se libran las cédulas. Entonces yo cuando abro mi casilla, digamos, o entro en la mesa electrónica con mi clave y con mi token, voy a ver qué cédula electrónica me llegó y voy a quedar notificada el mismo día que la otra parte. O sea que si el juez hoy nos hubiera notificado, hoy nos mandó la cédula, mañana queda notificada la otra parte y yo. Está claro, porque se hace en el mismo acto. Pero si habláramos de una cédula en soporte papel, no necesariamente tiene que ser dejada el mismo día. A lo mejor a mí me la dejan hoy y a la otra parte se la dejan el miércoles porque el oficial notificador no lo encontró y vuelve otro día, o porque no hace domicilio, tiene unos días para llevarla. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo queda firme? Cuando vence el plazo del último que se notificó. Porque estos son plazos que están corriendo para las dos partes, pero no necesariamente son plazos comunes, porque a cada uno le empieza a correr desde que se notificó. ¿Está? Ahora, cuando queda firme, vamos a hacer de cuenta que esto queda firme, vamos a dar cuenta que se hubiera notificado el lunes pasado se dio la cédula, el martes pasado se notificó, mañana, el miércoles, después de las 12, queda firme, ¿no? Serían los 5 días después de las 12. Ahí, cuando queda firme, empieza a correr el plazo de los 10 días para ofrecer la prueba. ¿Ves que les puse acá? El ofrecimiento de prueba dentro de los primeros 10 días, una vez firme el auto de apertura a prueba. Ahí sí, este plazo de 10 días para ofrecer los medios de prueba es un plazo común. Porque les va a correr simultáneamente, porque un auto queda firme, y queda firme para todos. O sea, un auto, me refiero a una resolución judicial, queda firme para todos. Quedó firme la resolución judicial el miércoles a las 12 o el jueves, y empieza a correr ahí los 10 días para ofrecer los medios de prueba. Este ofrecimiento de prueba en el plazo de 10 días no existe, obviamente, en un proceso sumario. ¿Por qué? Porque los medios de prueba se ofrecieron antes. Por ende es que en la práctica los jueces abren la causa prueba por 30 días en el sumario. Porque le descuentan a los 40, que es el tope, que es el que normalmente se fija, del ordinario, le descuentan los 10 del ofrecimiento de prueba. ¿Está? Ahí no se van a olvidar. Bien, las partes entonces mandan los escritos y los escritos de ofrecimiento de los medios de prueba. Cuando se ofrecen los medios de prueba, perdón, cuando se ofrecen los medios de prueba, se van a formar dos cuadernos. Los cuadernos son como expedientes separados, que tramitan en forma separada. La verdad, les digo sinceramente, todavía no sé bien cómo lo están manejando ahora con el tema de la pandemia. Me imagino que igual. Lo que pasa es que como los expedientes son electrónicos,
No sé cómo lo están haciendo porque no he tenido ningún proceso donde se haya formado cuadernos de prueba durante la pandemia. Los que he tenido han sido todos sumarios. Entonces no sé cómo lo están manejando, pero lo que dice el código, que ustedes lo van a tener que saber igual, es que se forman los cuadernos que son como expedientes que tramitan separado del expediente principal. Esos cuadernos se va a tener la misma carátula, entonces va a ser Méndez con Fernández, cuaderno prueba actora, Méndez con Fernández, cuaderno prueba demanda. Y los escritos de ofrecimiento de prueba van a dar inicio a cada uno de esos expedientes. Pero el juez va a tener que proveer esos escritos. ¿Qué va a proveer? Va a proveer la producción de la prueba, va a ordenar la producción de la prueba. Es decir, el juez se va a tener que manifestar sobre la procedencia de la prueba ofrecida y en el caso que considere que sea improcedente la va a desestimar o que sea superflua la va a desestimar y si considera que es procedente va a ordenar la producción. ¿Cómo ordena la producción? Va a fijar audiencias. Va a fijar audiencias para que declaren los testigos, va a fijar audiencias para que declaren las partes, que sería la prueba de absolución de posiciones. Ustedes ya van a empezar igual con la bolilla de prueba, con la doctora Santiago, que ya retoma, si no me equivoco. ¿Dónde está Santiago? Ah, no, el miércoles. El miércoles de la semana que viene. Sí. Por eso yo tengo que organizar para que ustedes ya tengan visto eso para hacer el trabajo. Así que después les confirmo. Bueno, entonces la cuestión es que los medios de prueba se van a ofrecer y el juez va a ordenar la producción. Durante los 30 días restantes de la etapa o sea, ustedes piensen que la etapa probatoria, la etapa arranca con el auto de apertura prueba y culmina cuando, como les puse ahí al final, se agregan los cuadernos de prueba, el secretario certifica sobre el vencimiento del término probatorio, se presentan los alegatos y ahí termina la etapa probatoria. Pero esto es la etapa, ¿se acuerdan que hablamos de etapa introductoria, probatoria y decisoria? Dentro de la etapa. Pero dentro de esa etapa, está bueno si ustedes hacen una línea de tiempo de esto para organizarlo en el estudio. Dentro de esta etapa tenemos el plazo de apertura prueba, que no cubre todo. Cubre una parte. Porque el plazo de apertura prueba dentro de la etapa probatoria, que es de 40 días, comienza cuando queda firme el auto de apertura prueba, ahí empiezan a correr los 40 días, y culmina cuando el secretario certifica el vencimiento del término de prueba, que es esta última parte que le puse acá. Terminado el término de prueba, se agregan los cuadernos. Pero después la etapa probatoria sigue con algunos pasos más. ¿Está entendido eso? O sea que dentro de la etapa probatoria tenemos el plazo de apertura prueba. Son dos cosas distintas. Bien. Que acá se los puse. Después que se agrega la producción se agregan los cuadernos, o sea, se termina la producción de pruebas, se agregan los cuadernos al expediente principal, si fuera un expediente normal, se cosen, el secretario certifica el vencimiento del término probatorio y su resultado. ¿Qué significa? Que va a ser como si fuera un índice donde va a decir en qué fojas está la producción de la prueba, cuál fue el resultado, de qué testigos se produjeron, la testimonial, qué testigos se desistió, o cuál se declaró la caducidad de la prueba, qué pasó con todos los medios de prueba, cuál todavía está pendiente. Va a ser como un resumen de todo lo que pasó con la prueba, ofrecida por la actora y ofrecida por la demandada. Y después de ese secretario, las partes presentan los alegatos. Los alegatos es cuando la parte hace una mención sobre el resultado de la prueba producida o el mérito de la prueba producida. ¿Qué es esto? El juez va a decir, por ejemplo, perdón, la parte actora va a decir, por ejemplo, señor juez, como surge de la declaración de los testigos, no sé, Gómez, García y Jiménez, ha quedado acreditado que esta parte ha sido víctima de un accidente por la negligencia del demandado. Como surge de la prueba pericial del ingeniero mecánico, que se responde con lo que dicen los peritos, ha quedado acreditado que el demandado hubo un exceso de velocidad. Surge de la prueba pericial médica los daños sufridos.
obra de la prueba medicial psicológica que tiene un gran daño psicológico. Por ende, o sea, ¿vieron cuando han visto una película extranjera, americana normalmente, de un juicio, donde se escucha en forma verbal todo un alegato sobre la prueba y cómo quedó probado, lo que pasó y lo que no pasó? Es lo mismo pero escrito. El laboral, que el proceso es mixto, los alegatos se hacen en forma verbal. Acá se hacen en forma escrita. ¿Qué importancia tiene poner de relieve, de resaltar al juez la prueba que fue relevante para acreditar lo que yo dije? Y obviamente le voy a quitar valor probatorio la prueba que me salió en contra. ¿Se acuerdan ustedes del principio de adquisición procesal? Que, por ejemplo, toda la prueba producida pertenece al proceso y es indivisible. Yo no puedo decir, ah, no. Cuando el testigo dijo que el actor cruzó con el semáforo en rojo, no, esa parte no la tomen en cuenta. No, o toma toda la declaración o no se toma, nada. O digo que el testigo miente y trato de quitarle valor probatorio o se incorpora todo el proceso. Y eso forma parte del alegato. Si a mí una prueba, la haya ofrecido quien la haya ofrecido, me juega en contra, ¿qué voy a hacer? Y voy a tratar de convencer al juez que el testigo está mintiendo, que se contradice, que la prueba es irrelevante, que el juez se tiene que apartar de esa prueba. ¿Van siguiendo la idea? ¿Está entendido? Bien, esto es básicamente el trámite de un proceso sumario, ordinario. ¿Qué diferencias hay con el sumario? Que los medios de prueba se ofrecen con la demanda de contestación, por lo tanto el plazo de apertura a prueba lo fija el juez y va a ser de 30 días, no tiene un tope, como tiene, porque no todo lo fija el juez, pero con un tope de 40. No va a haber cuadernos de prueba en el sumario, ni en el sumarísimo menos. Tampoco va a haber alegatos. Alegatos hay solamente en el ordinario. Después, con lo que hace el procedimiento de prueba, por ejemplo, hay otras diferencias que son muy importantes. Una es la producción de la prueba en el extranjero. Cuando tenemos que producir prueba en el extranjero, se puede pedir una ampliación del plazo probatorio y en lugar de ser hasta de 40 días, el juez lo puede fijar hasta en 90 o hasta en 180. ¿De qué depende? Que haya que producir prueba en países limítrofes, en cuyo caso se puede ampliar hasta 90, o en países no limítrofes, en cuyo caso se puede ampliar hasta 180. Acá entonces, lo que nosotros vamos a ver es que si tenemos que citar testigos que están en un país limítrofe, tenemos que librar un oficio exhorto a Uruguay o a Chile o a Paraguay para que el juez en turno le tome una declaración testimonial, o bien tenemos que pedir un oficio porque tenemos que ver los movimientos bancarios de una cuenta que tiene en Uruguay, entonces mandamos un oficio al banco, o para que nos informe qué propiedades tiene o el estado de una propiedad. Todo esto es prueba producida en países limítrofes. Se pide y se puede pedir un plazo, el juez puede ordenar un plazo extraordinario de prueba que puede ser hasta de 90 días. Pero si la prueba a producir con oficio o testimonial, que son las más comunes, o se tiene que pedir que remitan un documento que está en el extranjero, es en países no limítrofes, puede ser hasta de 180 días. Este plazo extraordinario de prueba existe únicamente en el proceso ordinario. No significa que yo no puedo producir prueba en el extranjero, significa que no me van a ampliar el plazo, no me van a fijar un plazo extraordinario. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Por eso, como yo les dije, en la práctica, la diferencia entre el ordinario y el sumario no redunda mucho en el plazo, y por eso es que con este principio de lo que se llama Justicia 2020, es que en cada nación, con la reforma del Código Procesal, se ha sacado el proceso ordinario, se ha dado un proceso solamente sumario, pero con mayor cantidad de actos procesales y que genera como un mix entre ambos y que es mucho más ágil. Que las pruebas se ofrecen con la demanda y contestación, pero evita tener actos procesales que no generan nada y la realidad es que la diferencia hoy es medio inoficiosa. Bien. No, acá ya lo que tengo es esto y ya terminamos con este tema. Quiero ver si me queda algo pendiente. ¿Alguna pregunta con esto? Cualquier cosa me interrumpe.
Otras diferencias que hay entre el ordinario y el sumario, por ejemplo, con respecto a la prueba. En el ordinario se pueden ofrecer, creo que eso ya se los dije, hasta 12 testigos por cada parte. En el sumario hasta 5. Yo puedo ofrecer más, pero si ofrezco más van a quedar como suplentes y en el caso que alguno se renuncie o que se muera o que esté impedido de declarar o lo que sea, va a ser incorporado por, como titular, uno de los que está como suplente. Otra diferencia que es muy, muy importante, y es una diferencia que a nosotros también nos sirve para esto que vamos a hablar de Justicia 2020, es que, por ejemplo, en el proceso ordinario, perdón, lo que dice el código, ahora que les quiero ir también diciendo algunos artículos importantes. Lo que dice el código es que si ustedes... Un segundo, ¿eh? Si tengo el código a mano. Lo que dice es que si las partes ofrecen peritos de la misma especialidad, ustedes saben que los peritos son técnicos, expertos en determinadas ciencias, que tienen que cumplir unos recaudos para inscribirse. Esos recaudos están vinculados con su especialidad y con el título, con la antigüedad en el título, con su matriculación obligatoria en el colegio, porque acá en la provincia de Buenos Aires las profesiones están todas matriculadas, o sea, todos tenemos que tener una matrícula profesional para ejercer, no solamente los abogados. Y además de todos estos recaudos, de tener la matrícula al día y determinados años de antigüedad en la matriculación y demás, además de eso tienen que tener un curso de capacitación en Derecho Procesal. Se anotan en una lista oficial y cuando las partes piden un perito, se sortea el perito de la lista oficial. Eso es lo normal. Entonces, si ambas partes necesitan un perito ingeniero mecánico, se va a sortear de la lista oficial y el perito ingeniero mecánico va a hacer la pericia contestando los puntos que pide el actor, los puntos que pedirá el demandado y las ampliaciones que posteriormente le pueda requerir el juez. Eso sería el mecanismo. Ahora, o sea, ¿qué es lo que permite? No ahora, no por Justicia 2020, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite el código? El código nos permite en los procesos ordinarios que si las partes lo desean, puedan tener distintos peritos por la misma especialidad. Es decir, yo como parte actora propongo un perito de parte, el demandado como parte demandada propone un perito de parte y el juez fija un tercero, que sería el designado de la lista oficial. Entonces hay 3 peritos por cada especialidad, o por una especialidad determinada que sea más importante y que las partes requieran eso. En el ordinario se permite. Entonces, lo que dice el código es que se va a fijar una audiencia donde van a acordar la designación de los peritos, se van a poner de acuerdo, cuántos se designan, y en el caso que sean 3, entre los 3 van a hacer una pericia única, que obviamente puede ser que no estén de acuerdo, porque si son de parte, ¿qué van a tratar de hacer los peritos de parte? Van a tratar de favorecer o de poner en relieve lo que su cliente les pide que lo haga. Y será el perito oficial el que podrá desempatar o tener una mirada más objetiva como auxiliar de juez. La realidad es que en la práctica no se da mucho, se da casi nada. Serían en temas muy relevantes, de mucha trascendencia, donde se podría requerir un perito de parte, o sea, 3 peritos. En la práctica lo que ocurre es que en todo tipo de proceso se determina el sorteo de un perito oficial. Entonces, si cada uno le plantea los distintos puntos de pericia, pero va a haber uno por cada especialidad. Se imaginan que es muy costoso que haya 3. Entonces es preferible un perito de parte, un perito de la lista oficial, que es un perito de estos que están inscriptos, que son sorteados por el organismo de contralor, el que sale sorteado va a actuar como perito. O el que es designado por el juez en el caso que es una especialidad que no haya lista oficial. ¿Está Profe, entendido? una Sí, consulta. decime.
¿sí? Si solo una de las partes tiene perito, la otra no, y está el oficial, ¿cambia en algo? O sea, ¿se encuentra en desventaja una parte? En realidad, mira, cuando ocurre esto, puede pasar, espérate que estoy ahí buscando el artículo. Lo que puede pasar en estos casos, que sea una sola de las, ¿quién preguntó? Jamín, ¿no? Que lo que puede ocurrir, que el demandado no le interese la producción de la prueba. No le interese, ¿por qué? Porque considera que es superflua, que es irrelevante, o no le interese porque él no va a producir nada y sabe que la contraparte, el actor, puede acreditar algo de lo que está alegando. Entonces no le importa. O trata de que no se produzca. Eso es un hecho que puede ocurrir. ¿En qué influye en la cuestión económica? Si el actor es una persona carente de recursos, inicia un beneficio litigar sin gastos y tiene que reclamar un juicio millonario, ¿qué ocurre muchas veces? Que a veces los abogados, actuando de mala fe, sabiendo que total no tiene nada que no tiene que pagar la tasa sobre tasa de justicia porque tiene el beneficio de litigar sin gastos, que se acuerdan que es el 2.2% del monto de la demanda, más la sobretasa, que es un 10 de eso, o sea que se hace casi un 2.5 del monto reclamado. Si va a reclamar 10 millones de pesos, imaginan que es una fortuna. Entonces, tiene beneficio, no tiene que pagar. Si rechazan la demanda y lo condenan en costas, no tiene nada que perder porque no tiene nada a su nombre. La realidad es que hay muchos abogados que se dedican a esto y que andan buscando y a veces inventando o exagerando, o sea, por supuesto, contrario a toda norma de ética y a la 5177, porque hay muchos colegas que deshonran la profesión y están haciendo guardias en el regional o en el hospital materno para acaparar a la familia cuando llega gente accidentada, o tienen contactos con alguien que les pasa los asuntos y los comparten, con enfermeras, con médicos, con recepción de hospitales, con policía, o sea, todas cuestiones que están prohibidas, pero que se hacen. ¿Qué hacen? Agarran a la gente cuanto más humilde posible, hacen juicios tremendos, les hacen hacer pacto de cotalitis para poder cobrar honorarios cuando ellos, de lo que ellos cobren, que a lo mejor son del 50% del monto a cobrar, y hacen demandas millonarias. Entonces, ¿qué pasa en eso? Sin motivo, pero es una buena forma una supuesta buena forma de negociar después con la compañía de seguros. La cuestión es que la compañía de seguros sabe que esto es así. Entonces, ¿qué hace la compañía de seguros? Muchas veces se opone a la producción de cierta prueba, porque como total ellos no tienen que pagar nada, ni siquiera el beneficio, ni siquiera el anticipo de los peritos, entonces establecen, bueno, un monto, o sea, piden una pericia psiquiátrica, una psicológica y una neurológica, cuando no es necesario. Entonces la compañía de seguros se opone y manifiesta su desinterés en la prueba, en la producción de la prueba. Y si después resulta que esa prueba no ha tenido relevancia para resolver el conflicto, no es condenado el demandado a pagar las costas, porque si no, sea cual sea el resultado del juicio, ambas partes están obligadas a pagar las costas, porque son costas judiciales, obligatorias, o sea, es el perito. Entonces, el perito le puede cobrar a cualquiera. Entonces, si el demandado no ofreció ninguna prueba, también tiene que pagar los honorarios del perito. Lo que pasa es que después podría hacerle juicio al actor para reclamarle que le devuelva lo que pagó, pero si es insolvente es incobrable. Entonces, ¿qué hacen las compañías de seguro? A ver, acá no es que son las víctimas, ¿eh? La compañía de seguro no es la víctima. Normalmente saca ventaja, porque si la compañía de seguro pagara cuando tiene que pagar, lo que tiene que pagar no habría juicio, pero como dilata y esa plata la utiliza para otro tipo de negocios, el día que paga, aunque la demanda se haga lugar, la sentencia en toda la demanda, el monto ha perdido valor por el paso del tiempo. Entonces son todos estrategias negociados como del mismo nivel que de los abogados que andan buscando clientes en los hospitales. Pero bueno, en un juicio normal, donde están las partes en una equiparación de sus condiciones y no hay especulación, ni mentira, salvo defensa, puede ocurrir que alguna parte no tenga interés en una prueba y no la produzca, pero sin embargo, cuando la otra pide la prueba
y el perito presenta el dictamen pericial, la parte perfectamente puede pedirle explicaciones o puede impugnar la pericia. Pedir explicaciones es preguntar al perito cosas que no han quedado claras o que se contradicen o que no se entienden, e impugnar significa quitarle valor probatorio, para que el juez al momento de dictar sentencia se aparte de lo que dice el perito. ¿Está? Ahora, ustedes piensen, y esto está relacionado con el sistema de la sana crítica, que es la forma de valorar los medios de prueba, que el juez se puede apartar de cualquier medio de prueba y no tiene que decir por qué no tomó en cuenta lo que dijeron los testigos Jiménez y García. Y no tiene que dar lo justificativo, va a tener que decir en qué prueba se basó para llegar a la verdad de los hechos. Pero, si se aparta de una pericial, ahí sí tiene que dar los fundamentos, porque el perito es un técnico, y el perito lo que está haciendo es darle elementos específicos sobre otra ciencia al juez, que el juez no la conoce. Por ende, si el juez decide apartarse de lo que dijo el perito, tiene que dar los fundamentos. Puede hacerlo, pero lo tiene que fundar. Es el único medio de prueba que para apartarse tiene que decir por qué. Con los demás, no. Solo el juez menciona en qué prueba se basó. ¿Está contestada la pregunta in extenso también? Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en el sumario no hay perito de parte, hay solo perito oficiales. O Exacto. no. Ahí está, ahora entendí. Exactamente. Bien, ¿qué es lo que dice entonces el código? Que acá es donde quiero ir. El artículo 358 creo que ya lo habíamos leído en otra clase, que siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez recibirá la causa prueba. Bien. El 359, si alguna de las partes se opusiese dentro del quinto día, el juez resolverá lo que sea procedente previo traslado. La resolución solo será apelable si deja sin efecto la apertura a prueba. Si no se puede oponer, pero no se puede apelar. Bien. El 360, prescindencia de la apertura a prueba por conformidad de partes, y dentro del quinto día de quedar firme la providencia de apertura a prueba, todas las partes manifiesten que no tienen ninguna a producir, o que esta consiste solamente en las constancias del expediente, o sea, toda la prueba documental que ya se adjuntó, ahí la causa queda para definitiva, es decir, se culmina la etapa probatoria. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la etapa probatoria se inicia con el auto de apertura a prueba y se termina cuando el secretario certifica, no, con los alegatos si fuera el ordinario, o con el certificado del secretario si fuera sumario o sumarísimo? Pero, si se declara la cuestión como de puro derecho, una vez que queda firme el auto de puro derecho, se clausura la etapa probatoria. O si el juez hubiera abierto la causa a prueba y las partes dicen que con las constancias de auto es suficiente para resolver, que no es necesario abrir a prueba, una vez que queda firme esto, se clausura la etapa probatoria y pasamos a la etapa decisoria. Y es el 361. El periodo de prueba quedará clausurado antes de su vencimiento, sin necesidad de declaración expresa, cuando todas las pruebas quedaron producidas, o cuando las partes renuncian a las pruebas pendientes. O sea que la apertura a prueba de los 40 días concluye cuando se produjeron todas las pruebas. Pero la etapa probatoria concluye con los alegatos o con el certificado de vencimiento del término de probatorio si fuera sumario. Yo les di el otro día el artículo del sumario y del sumarísimo para que analicen y ahí hagan bien la comparación. O cuando queda firme el auto de declaración de puro derecho, o cuando las partes de común acuerdo manifiesten que no hay prueba para producir. Si bien no es de puro derecho, se basará por la prueba documental que ya fue agregada. Bien. Artículo 362, que también ya lo vimos, es cuanto a la pertinencia y admisibilidad de la prueba. No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. No serán admitidas las que fuesen manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias. Y pasamos al 365. El plazo de prueba será fijado por el juez, no excederá de 40 días. Las pruebas deben ofrecerse entre los 10 primeros. Obviamente hablamos del ordinario. Todo esto ya lo vimos. El 366 dice que, y esto está vinculado con el principio, ¿se acuerdan del principio de concentración que está en el artículo 34 de los deberes del juez?
que el juez tiene que tratar de concentrar por economía procesal todos los actos procesales que estén vinculados y fijar las audiencias de prueba para una misma fecha si esto fuera posible, ¿se acuerdan? Acá también habla de lo mismo. Y estos dos artículos van a ser utilizados para lo que es Justicia 2020. Dice, las audiencias deben señalarse dentro del plazo de prueba y en lo posible simultáneamente en ambos cuadernos. Quiere decir que el juez va a tener que fijar audiencias de testigos en lo posible todas para la misma fecha, ya sean de una parte o de la otra. Se concentrarán en la misma fecha o en días sucesivos teniendo en cuenta la naturaleza de las pruebas. 366. El 367 es el que le hablé del plazo extraordinario de prueba. Les digo los artículos porque así también aclaran, pero todo esto ya lo vimos. Cuando la prueba debe producirse fuera de la República, el juez señalará el plazo extraordinario que considere suficiente, que no puede exceder de 90 o 180 días según se trate o no, respectivamente, de un país limítrofe. Bueno, para los requisitos no hace falta. El 369, que es cuando se concede... No, esto no. Ya lo importante es que lo tiene. El 375 lo van a tener que ver bien, que es la carga de la prueba, que eso también lo vimos, que a cada parte le incumbe acreditar al juez la verosimilitud de los hechos que alega, independientemente de que, si rige el principio activista, el juez tiene que buscar la verdad. Y él también tiene que ocuparse de producir prueba. Y esto está muy potenciado en lo que es Justicia 2020. Bueno, esto está vinculado con los medios de pruebas, el 376, que es importante, pero no lo vamos a ver ahora. Lo van a ver cuando vean la etapa probatoria, cuando vean la bolilla de prueba. 378, cuadernos de prueba. Se formará cuaderno separado de la prueba de cada parte, la que se agregará al expediente al vencimiento del plazo probatorio. Bueno, también todo esto tiene que ver con lo otro. Acá estamos en prueba documental. Esperen que quiero ir a la prueba pericial para leerles el articulito que nos abre también las vías. Bien. 357, perdón. Perdón, 457. Que va a ser admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. Esto después fue regulado a través de las acordadas de la Suprema Corte, que ustedes saben que tienen carácter legislativo, donde establece puntualmente cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse los profesionales. Y tienen que tener un título universitario. De hecho, el maestro mayor de obra, que es un título terciario, bueno, es secundario, pero que es un oficio, no había sido reconocido, creo que todavía no ha sido reconocido, y sin embargo hay cuestiones, o sea, sino que está a través del arquitecto. Pero, por ejemplo, el terapista ocupacional, que es un título universitario, no estaba agregado. Después hubo modificaciones, pero es como que ya no se aceptan técnicos, se aceptan profesionales universitarios, con matrícula. Bueno, esto lo van a ver en su momento, pero a mí lo que me interesa es el 458. Al ofrecer la prueba pericial, estamos hablando del ordinario, ¿eh? Ustedes piensen que el 4, yo les dije el otro día, era el 480 y pico, creo que era 486, 487, el de proceso ordinario, el sumario que les dije, ¿de acuerdo? Bueno, no importa, después lo vemos. El artículo que les mencioné del proceso sumario, todo lo que ahí no esté determinado es que se rige por lo que dice en todo esto que estamos viendo. Es decir, el proceso ordinario es el principio general. Va a regir en todos los procesos, salvo que tenga un trámite especial. Pero el procedimiento y todas las cuestiones de cómo se produce la prueba, cómo se ofrece cada medio, todo eso está regulado con relación al ordinario. Lo que va a cambiar, ahí les digo el artículo bien, a partir del 484, que es proceso sumario, todo lo que cambia o es diferente está acá, que es lo que ya estuvimos hablando, que es del 484 al 495.
que les leo el 495. En cuanto no se hallase previsto, regirán las normas generales en lo que fuesen compatibles con el carácter sumario del procedimiento. O sea que todo se va a regir por el Código Procesal y por lo que se regule para el ordinario, salvo lo que específicamente esté modificado, y con respecto a la prueba lo van a encontrar acá. Y el 496 es el sumarísimo, que pasa lo mismo. ¿Está? ¿Está entendido? Sí. Volvemos entonces al 460, no, era el 4, les dije 58, creo. ¿Son los números? Sí. Ofrecimiento de la prueba. Al ofrecer la prueba pericial, se indicará la especialización que han de tener los peritos y se propondrán los puntos de pericia. La otra parte, al contestar la vista que se le conferirá, si se trata de un juicio ordinario, o la demanda en los demás casos. ¿Por qué? Porque si yo ofrezco la prueba pericial en la demanda voy a tener que ofrecer el perito y los puntos de pericia. Y voy a tener que ofrecer los testigos y denunciar los datos y demás. Se podrán proponer otros puntos que deben constituir también objeto de la prueba y observar la procedencia de los mencionados porque lo ofreció. Es decir que cuando la otra parte, se le corra traslado, también va a poder ofrecer prueba pericial. Esto un poco contestando también lo que había preguntado Jasmine. Y el último párrafo que dice, el juzgado dictará resolución y si considerare admisible la prueba pericial, señalará audiencia. Y el 459 que dice, en la audiencia, referida en el artículo anterior, primero, las partes de común acuerdo designarán un perito único. O, si consideran que deben ser 3, cada una de ellas, con la conformidad de la contraria, propondrá uno y el tribunal designará el tercero. Los 3 peritos deben ser nombrados conjuntamente. En caso de comparecencia de una o ambas partes, la falta de acuerdo para la designación del perito único, bueno, el juez va a nombrar los 3 o uno de acuerdo al caso. 2. Se oirá a las partes acerca de las observaciones que formulen respecto a los puntos de pericia. El juez lo fijará, pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos, y señalará el plazo dentro del cual deberán expedirse los peritos. Si la resolución no fija dicho plazo, se entenderá que es de 30 días. Bien. El artículo 460. Que las partes antes de la audiencia pueden proponer un escrito, pueden proponer los peritos y puntos de pericia en forma común. Y si no, se manifestarán después en la audiencia. ¿Por qué les menciono esto especial cuando todavía no estamos viendo la parte de los medios de prueba? Porque el código nos habla de las opciones de audiencia. Esto hace entonces que Justicia 2020, ¿qué determina? Que, concluida la etapa introductoria, se fija una audiencia preliminar. Como el juez tiene, de acuerdo a varios artículos que vemos en la prueba, la posibilidad de participar en la producción, recuerdo, porque esto está relacionado con el sistema, con el principio activista, que en algunos artículos de nuestro código rige, y además el artículo 36, dentro de las facultades ordenatorias, le da posibilidades de citar a las partes, audiencia, para conciliar o para escucharlos o para lo que sea. Justicia 2020 determina que se fije una audiencia preliminar. En la audiencia preliminar comparecen las partes con sus letrados, el juez, hoy se hace en forma electrónica, virtual, no se hace presencial, y ahí entonces se conversa y se determina cuáles son los hechos controvertidos y la necesidad o no de la apertura a prueba. Pero antes de eso, el juez trata de que las partes lleguen a una conciliación. Invita a las partes a una conciliación. Si las partes no logran ponerse de acuerdo, no logran acordar el juicio final, empiezan a analizar los hechos controvertidos. Y ahí se empieza a determinar ya de antemano qué pruebas son procedentes, cuáles son superfluas, cuáles son improcedentes. Y ahí mismo ya el juez empieza entonces con las partes a decir, bueno, a ver, la prueba pericial que usted ofreció, parte actora, psiquiátrica, psicológica y neurológica, ¿qué puntos tienen en común? ¿Qué puntos son distintos? ¿Es necesario las 3? ¿No podemos fijar una sola? ¿Qué estaría especializado para esta? O fijar 2 peritos, no 3.
Y ahí se empiezan a poner todos de acuerdo. O sea que en esta audiencia preliminar, que está vinculada con estos dos artículos que estuvimos analizando, el juez va a tratar de simplificar. Y él ya participa activamente, para lo cual tuvo que haber leído la demanda y leído la contestación. Y esto antes, en el código, si bien estaba la posibilidad, no se hacía. Porque no existía una audiencia de prueba. La que les leí recién, no existía. ¿Qué se hacía? La parte decía, se le corría traslado a la otra contestaba y después resolvía, si había 3 peritos o 1 de cada especialidad. ¿Está entendido? Ahora, sea ordinario o sea sumario, el juez fija audiencia preliminar. Y ahí se establecen cuáles son los puntos controvertidos. Entonces se dice, bueno, a ver, la prueba documental, ¿qué prueba fue negada y qué prueba no fue negada? Bueno, si tal no fue negada o hay un reconocimiento, se desiste de la prueba que se ofreció supletoriamente, porque se acuerdan que yo les dije que en el sumario, como yo soy actor y no sé qué va a decir el demandado, tengo que ofrecer prueba para acreditar todo lo que digo. Después, cuando él conteste y haya cosas que la va a reconocer, hay pruebas que ya no tienen sentido, porque el hecho ya está reconocido. ¿Está claro? Si a mí yo no sé si va a aceptar que firmó el contrato o no. Entonces, por las dudas, le tenés que ofrecer la prueba para acreditar que se firmó un contrato. Que yo lo acompaño, pero no sé qué va a decir él. Si el demandado lo reconoce, entonces en la audiencia preliminar ya se dice, listo, la prueba que ofrecimos con la demanda y contestación es irrelevante, no es necesaria. O esto de decir, no, listo, no hay prueba a producir y ya está con las constancias de auto. Todas estas cuestiones se van a discutir y resolver en la audiencia preliminar, si es que no hubo acuerdo. Y ahí se va a fijar la audiencia de vista de causa. Se va a pactar y ya en el auto, en la resolución judicial, que provee la producción de la prueba conformada entre las partes y el juez, ahí mismo se fija la audiencia de vista de causa. En la audiencia de vista de causa, ¿quiénes van a comparecer? Van a comparecer las partes, con sus letrados, el juez, los testigos y a veces los peritos. No es que van a estar todos juntos, pero en la vista de causa se va a producir la prueba de absolución de posiciones, que es la confesional, la que las partes declaran. Se va a producir la prueba testimonial y se le puede pedir ampliación del dictamen, explicaciones o aclaraciones al perito. Es decir, que todos estos van a estar ante la presencia del juez. Y es el juez el que va a tomar las declaraciones testimoniales, la absolución de posiciones y el que puede interrogar al perito. Entonces, la participación que tiene el juez, imaginen que no es la misma que tenía antes en los procesos, antes de Justicia 2020, donde había un empleado tipeando lo que le decía, porque ni siquiera quedaban grabadas, ahora queda todo grabado, lo que decía el testigo o lo que él interpretaba que le había dicho el testigo. Ahora es el juez, entonces el juez le pregunta y le dice, perdón, pero ¿por qué usted dijo esto si hoy había dicho lo otro? ¿Qué quiere decir cuando dice tal cosa? El juez participa. Esto es absolutamente sistema, o dentro del sistema dispositivo, una escuela activista, absolutamente activista. Entonces ahí el juez puede decirle al perito, a ver, yo quiero que usted amplíe el dictamen y me diga tal y cual cosa. Esto no lo puede hacer con la intención de beneficiar a una parte en contra de la otra, pero sí con la intención de encontrar la verdad de los hechos. Y el garantismo que tiene, no, la prueba es el proceso es una lucha de partes, si las partes no pueden probar es un problema de ellas, que se arreglen. El juez que resuelva nada más. ¿Está claro? Entonces, el artículo 36 más artículos que se van dando, el 34 de deberes, más artículos que se van dando durante toda la etapa probatoria, habilitaron a estas modificaciones de Justicia 2020. Por eso es muy importante que lean, no les digo que lean todo si no quieren, o no van a tener tiempo o no les importa. Después se evaluará eso cuando rindan el examen. Pero hay artículos que son muy importantes. Pero el que le subí, que lo corté dentro de todo el archivo, sí, porque les da todas las pautas de cómo es la etapa probatoria. ¿Está? Bueno, antes de la audiencia de vista de causa, ¿qué va a pasar?
como el juez, o sea, en la audiencia preliminar se ordena la producción de la prueba, va a ordenar el libramiento de los oficios, va a ordenar el sorteo del perito, puede ocurrir que el juez designe un perito de sorteo o un perito de un listado del juzgado, que es igual a un perito oficial, y ahí entonces se va a dar esa prueba, que tiene que estar concluida para la fecha de la audiencia de vista de causa. Tiene que haber ya los peritos presentado el dictamen, se tienen que haber pedido las explicaciones, y bueno, y a veces, hasta ahora yo en la mayoría nunca veo que los peritos sean, que participen en la audiencia de vista de causa, pero puede ocurrir que pase. Ya sea en un proceso civil, Corte de Justicia 2020, o en los laborales, donde sí hay audiencia de vista de causa, y donde se da toda esta declaración, todo esto se da en los laborales, es así, porque la ley de procedimiento laboral así lo establece. ¿Está? Bien, ¿preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces, concluida la etapa probatoria, si fuera sumario, el secretario certifica el vencimiento del término de prueba y su resultado, y ya termina la etapa probatoria. Si habláramos de proceso ordinario, ya cuando se cerró la apertura a prueba, o en este caso la audiencia de vista de causa, puede ocurrir que con la audiencia de vista de causa todavía después de ella haya quedado prueba pendiente de producción, o que surja de ahí la necesidad de alguna prueba y el juez la ordene. Se hará todo esto, se hará el secretario certificará, y los alegatos en Justicia 2020 son escritos, no son orales, como son en las audiencias de vista de causa, que la audiencia de vista de causa pasa directo a sentencia, en laboral. En la audiencia de vista de causa civil, no, es la producción de la prueba, porque si no ya se estaría reformando el código. Acá se está adaptando de acuerdo a las facultades instructorias y ordenatorias del juez. Por eso les hago mención y les voy leyendo los artículos. ¿Está entendido eso? El día que se reforme el código será diferente, pero hoy se adecúa para darle mayor agilidad. Entonces, esto hace que sea mucho más rápido, esto hace que el juez esté al tanto del proceso desde el primer momento, porque una vez que se contesta la demanda, él ya tiene que estar en el tema, y cuando es la audiencia de vista de causa, recontra en tema, porque él va a participar en la producción de la prueba. Entonces, cuando termina la audiencia de vista de causa, si bien ya va a haber prueba a lo mejor que todavía quedó sin producir, y que se producirá, y después estarán los alegatos, pero el juez ya tiene en la cabeza cómo fueron los temas, qué pasó. Y como ustedes saben, para dictar una sentencia, como para hacer una demanda o una contestación, primero hay que ver cuáles son los fundamentos fácticos, cómo fueron los hechos, para después aplicarle la norma. ¿Mm? Entonces, si fuera sumario, no, pero si fuera ordinario, están los alegatos, y una vez con esto concluye la etapa probatoria con el llamamiento de autos para sentencia. A partir del llamamiento de autos para sentencia, comienza a correr el plazo que el juez dicte, comienza a correr el plazo para que el juez dicte la sentencia. Acá, este plazo se puede interrumpir por las medidas para mejor prever del artículo 36, inciso 2. ¿Qué son las medidas para mejor prever? Justamente las facultades instructorias que determinan la posibilidad del juez de producir pruebas, o de pedirle ampliación de dictamen al perito, explicaciones, aclaraciones, o citar nuevamente a los testigos, o citar nuevamente a las partes para declarar. Lo que pasa es que estas declaraciones testimoniales las puede hacer directamente la audiencia de vista de causa. No las va a hacer una vez que dictó el llamamiento de auto para sentencia. ¿Está? Pero por eso vuelvo a lo mismo. Justicia 2020 no está reformando el código. Le está dando, utilizando los mismos principios y artículos que tiene, otra solvencia, otra agilidad y otra participación del juez. Está usando las herramientas que el código da, pero de una manera mucho más efectiva. ¿Está claro? Y con esto termina la primera instancia. Después dicta la sentencia, y después contra la sentencia se podrán interponer recursos, y ya pasaremos a una segunda instancia. ¿Preguntas?
¿Nada? ¿Del ordinario y del sumario y del sumarísimo alguna pregunta? Porque no lo vamos, o sea, ya lo que vimos, lo vimos. Quiero decir, a medida que lo fuimos viendo, no lo vamos a ver específicamente. Pero lean estos artículos que les dije. Bien. Bueno. Esperen un segundo que quiero ver. Bien, yo de acá, lo que me queda de esta bolilla es, además de la clase que quiero dar, me queda los procesos de ejecución, especiales y voluntarios. Tenemos unos minutos, entonces voy a ya darle los especiales y voluntarios, que es muy rápido, como para ya ir sacándonos cosas de encima y que nos va a quedar más tiempo para el repaso que va a ser a través de esta clase con el video, con la audiencia de vista de causa. De los especiales y los voluntarios no tenemos mucho más para decir, porque ya los hemos ido viendo. Y también lo han visto ustedes en la bolilla anterior de procesos. Cuando hablamos de los procesos voluntarios, ¿se acuerdan que esto tiene que ver con los procesos que hacen a lo llamada jurisdicción voluntaria? ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? Cuando no existe controversia, porque no hay peticiones propias de la que es la función jurisdiccional, de que se condene a la contraparte al cumplimiento de una obligación. Esa sería la pretensión, el dictado de una sentencia condenatoria en un proceso controvertido. O el cumplimiento efectivo, rápido, de una obligación incumplida si fuera un proceso de ejecución. En los procesos voluntarios no hay conflicto. Entonces lo que hay son peticiones extracontenciosas que plantea el peticionario, porque ya no hablamos de parte, peticionario, peticionante, plantea al juez. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Que le dé efectos jurídicos a una resolución, a una situación fáctica, que extinga una relación jurídica, o sea, que le dé nacimiento o que la extinga, que le dé efectos. Entonces, ahí tenemos muchos ejemplos. O sea, nosotros podemos decir, bueno, la rectificación de una partida de nacimiento, de defunción, de matrimonio, que tiene mal un nombre, que tiene mal una fecha, o una inscripción tardía de nacimiento, se hace a través de un proceso voluntario. No hay conflicto, no hay controversia. Lo que hay son peticiones extracontenciosas. Esto es lo que ustedes se tienen que acordar y cuáles son los ejemplos. Un proceso voluntario puede ser también un proceso donde se pide la homologación de un acuerdo celebrado entre las partes en forma privada, o de un acuerdo dentro del marco de la mediación. Se le pide al juez que lo homologue. ¿Para qué? Para que le dé los mismos efectos que una sentencia definitiva. No hay controversia. La controversia ya fue resuelta y se llegó a un acuerdo. Entonces tienen que acordarse de eso y acordarse ejemplos de los procesos voluntarios. Los especiales, en realidad se llaman especiales porque tienen ciertas particularidades que los hacen distintos, pero son de conocimiento. Es decir, que todos los procesos voluntarios tramitan bajo las normas del ordinario o del sumario. Son de conocimiento, controvertidos. Pero si hablamos de la prescripción adquisitiva o de la usucapión, es un proceso especial. ¿Por qué? Porque requiere ciertas particularidades para su inicio. La demanda tiene que estar acompañada, por ejemplo, de un plano de mensura hecho por un agrimensor. Por eso es especial. Después tramita bajo las normas del sumario, o sea que no tiene diferencias. El proceso de desalojo es un plazo también es especial. ¿Por qué? Porque para poder iniciar una demanda de desalojo, primero tengo que intimarlo que entregue el inmueble, bajo procedimiento de iniciar juicio le tengo que dar 10 días. O directamente hago la demanda, sin intimarlo previamente, le notifico la demanda. Piensen que el desalojo no requiere mediación obligatoria. Si él, cuando se notifica la demanda, se allana y presenta las llaves, acompaña las llaves, o sea que el allanamiento es efectivo, porque es oportuno, porque dentro del plazo, es incondicional y es real, porque realmente reconoce y lo cumple, las costas las va a tener que pagar
el actor, porque se entiende que ese traslado de la demanda, esos 10 días que tenía para contestar, tienen el plazo de la intimación previa, que como no la cumplió, el proceso termina y las costas las paga el actor. Entonces, hay ciertas particularidades, ciertas características propias de cada tipo de proceso especial. Pero básicamente el trámite es el del ordinario o el del sumario. O sea que no tienen muchas particularidades para ver. Y el que nos queda que veremos la clase que viene, o si les cambio el horario, bueno, yo ya les voy a avisar, pero en principio está pactada para la clase que viene, serían los procesos de ejecución, que son 3. Es ejecutivo, ejecuciones especiales y ejecución de sentencia. ¿Está? Y con eso quedaría procesos colectivos que lo van a ver con la doctora Bustamante. ¿Preguntas? Acuérdense que un proceso voluntario puede nacer como voluntario y puede convertirse en controvertido, porque puede ocurrir que nazcan controversias, esto puede ocurrir en una sucesión. No, nombré esos dos nada más, la usucapión o prescripción adquisitiva, Jazmín, capaz que te referías a eso, que es el mismo proceso. ¿Qué les había dicho del...? No, me quedé pensando, a ver, espera. En la sucesión es un proceso universal, que eso también ya saben cuáles son los universales, y es un proceso especial, voluntario, no hay controversia, porque la quiebra es un proceso especial, pero sí hay controversia, es universal, pero sí hay controversia. Sin embargo, se puede convertir en controvertido, si entra alguien haciendo valer algún derecho que otros herederos dicen que no tiene. No, quería ver si... A ver, esperen un segundito. Acá está. Los procesos especiales, recuerda, mucho tienen que ver con los derechos reales y, por ejemplo, el proceso de rendición de cuentas es un proceso especial. Les quiero dar el artículo. ¿Están enumerados, profe, los procesos Sí. especiales? Sí, a partir del artículo 618. No, perdón, antes. Porque los interdictos también entran en especiales. Si alguno está cursando reales, va a ver que tienen los interdictos. Acá está. Los procesos especiales están regulados a partir del artículo 600. Entonces ahí tienen los interdictos y acciones posesorias, pero bueno, esto no lo vamos a ver, porque son cuestiones de derechos reales que no las van a ver acá. La declaración de incapacidad o inhabilitación es un proceso especial. La declaración de ausencia, presunción de ausencia por fallecimiento, o en realidad la declaración de ausencia, de fallecimiento por ausencia, se hace a través de un proceso especial. El juicio de alimentos ¿Puede ser, doctora? Alimentos ilícitos y expensas es un proceso también especial. Por eso tienen reglas propias, pero en realidad el trámite termina siendo ordinario o sumario. El proceso de rendición de cuentas, que el proceso de rendición de cuentas tiene, por ejemplo, la particularidad que puede dividirse en 3 procesos distintos. Primero, en uno, saber si una persona tiene la obligación o no de rendir cuentas. Si se prueba que tiene la obligación de rendir cuentas, o esto ya es reconocido, después está el proceso donde rinde cuentas. Y si de la rendición de cuentas da un saldo a favor o en contra, esa suma de dinero después puede ser ejecutada por el acreedor en contra del otro. O sea que tiene como 3 vías distintas o 3 instancias distintas, y todo hace la rendición de cuentas. Por eso digo, son procesos especiales, pero son procesos que van a ver más adelante. Mensura y deslinde, que también son cosas muy propias, muy vinculadas con derechos reales.
división de cosas comunes, bueno, desalojo que ahí les nombré, la prescripción adquisitiva de dominio que sería la usucapión. Profe, Sí, los tenemos que nombrar nomás, no saber. sí, saber algunos y por qué se los llaman especiales, qué es lo que tienen de especiales. Que el trámite en realidad no va a ser especial. ¿Está? Bueno, listo. Nos quedan entonces los procesos de ejecución y el tema de la audiencia de vista de causa. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bien, chicos. Nos vemos entonces la semana. Porque el lunes que viene es feriado. Bueno, yo ahí les confirmo, porque creo que en el cronograma quedaba el miércoles. No, porque arranca. No, conmigo tendrían el viernes 25. Proceso de ejecución. Pero bueno, ahí yo después les confirmo, ver bien cómo hacemos con el tema si hacemos dentro del horario de clase o lo paso para las 13:30. Les aviso con tiempo. Bueno, que tengan buena semana. Igualmente. Pronto. Gracias. Realmente, Muchas gracias, gracias, profe. doctora. Chao, chicos. Amable. Gracias a ustedes.